Estamos de regreso aquí en Consultorio en Salud y después de platicar con nuestra amiga licenciada Silvia Camarillo acerca de la salud mental en el embarazo, ahora toca platicar con nuestro amigo doctor Javier Gutiérrez Ornelas sobre mindfulness y el embarazo también. Cómo calmarse durante esa época del embarazo en el cual puede haber muchas inquietudes, estrés, etcétera, etcétera, que ahorita platicaremos con el doctor acerca de eso. Doctor, buenas tardes. Hola doctor, buenas tardes, gracias por la invitación. Doctor, durante el embarazo, como platicamos ahorita, puede haber mucha incertidumbre, nerviosismo, preocupación. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya ha tenido otros embarazos en los que ha tenido problemas y ahora está embarazada y está pensando, bueno, ¿qué me va a pasar? Y empieza a pensar y a hacer esas ideas, etcétera, etcétera, y anda con la taquicardia, anda con el nervio y no duerme, etcétera, etcétera. Sí, claro, es una etapa muy complicada. En sí misma es un proceso de adaptación donde hay gran cantidad de cambios hormonales, físicos y requiere mucha práctica, digamos, de manejo emocional para poder tener una transición más sana en este periodo. Desgraciadamente, de una manera, digamos, cultural, es un momento en la vida de la mujer donde ha sido desatendido emocionalmente, como que se da por descontado de que tiene que tener esta serie de manifestaciones, ¿no? Como parte normal, pero esa normalización genera mucho daño, y no solo en la mamá, en la mujer, sino también en el bebé que se está desarrollando. Hoy está demostrado cómo el estrés, cómo los neurotransmisores dañan de una manera directa en el proceso de crecimiento, desarrollo del producto, y esto va a afectarle en su vida. Ahora, ¿qué hacer? Por ejemplo, una mujer embarazada que ahorita nos está escuchando y que diga, bueno, es que yo tengo problemas para dormir porque estoy con insomnio, estoy piense y piense si va a seguir bien el embarazo, no va a salir bien, si el niño va a tener problemas de alergia como tiene el otro niño que ya tuve y que he batallado tanto, etcétera. Y empieza a hacerse muchas ideas, todavía no nace, pero ya está pensando en eso y le está afectando su calidad de vida. ¿Qué hacer? Bueno, y una de las recomendaciones desde esta herramienta es cuando la mujer embarazada note que está viviendo un proceso de rumiación mental, de emociones que no alcanza a estabilizar, es importante que vaya desarrollando ejercicios para enfocarse en el momento presente. Una de las prácticas muy útiles, obviamente, es la respiración consciente, en el momento en que note que estos pensamientos empiezan a desbordarse, porque de alguna manera los pensamientos son necesarios para poder tomar medidas, cuidarse, prevenir, etcétera, pero cuando empiezan a ser ya repetitivos y empiezan a generar un malestar que se va cronificando, en ese momento notar esta experiencia y llevar la atención ya sea a la respiración o alguna sensación del cuerpo que les permita enfocarse en el aquí y en el ahora, va a hacer que esos pensamientos vayan perdiendo fuerza, doctor, porque no podemos estar con la atención en dos lugares al mismo tiempo. En la medida que se enfoca la mujer embarazada en esos pensamientos y en esas emociones, se desconecta de su cuerpo, pero cuando se decide llevar la atención al cuerpo, respiración o sensaciones, esos procesos mentales se van debilitando. Muy bien, ahora ¿qué recomiendan ustedes? Ir, por ejemplo, a los talleres que tú impartes, aquellas mujeres, no todas las mujeres embarazadas o nomás las que tienen este tipo de problemas. No, de hecho se recomienda, incluso doctor, yo he tenido la experiencia de que han ido muchas mujeres embarazadas a los cursos y han hablado de un proceso muy favorable, incluso comparándolo con un embarazo previo, ¿no? Entonces se recomienda como una herramienta de base. De hecho es algo en lo que también, como la psicóloga que hace un momento estuvo, ir promoviendo la salud mental durante el embarazo es muy importante, y mindfulness es básico para poderlo lograr, porque mindfulness atiende directamente procesos emocionales, atiende sensaciones corporales, atiende el manejo del dolor físico, atiende los síntomas como náuseas, etcétera, entonces para manejarlo de una manera más integral. Por lo tanto, la herramienta de mindfulness es útil para toda mujer embarazada. ¿Ayuda en el trabajo de parto? Sí, cómo no, sí, claro que sí, permite que el proceso del dolor, contracciones sean vividos de una manera más consciente. En muchas ocasiones se va generando un proceso de incertidumbre ante ese momento donde vaya a dar esta situación del dolor y el momento final, y eso va generando mucho miedo, mucha zozobra. Entonces la práctica de mindfulness permite que previo a ello hay una capacidad de conexión al presente, de manejo emocional, y en el momento en que empiece el proceso pueda ser más cooperativa con los médicos, con el personal sanitario, para permitir que este proceso sea más adecuado. Doctor, cuando hay, por ejemplo, un dolor, y ese dolor está muy consciente y la persona se está quejando por el dolor. Vamos a poner un ejemplo, vamos a poner en el gimnasio. La persona está levantando pesas, están haciendo esfuerzo y caras y todo. Batallan más que cuando no hacen esfuerzo. O sea, no hacen la gesticulación de dolor, digo yo. Si empiezan a levantar la pesa, hasta que se sienten hasta mejor.
Sí, de alguna manera esta gesticulación que mencionas puede ser un tipo de resistencia o puede ser un tipo de manifestación, ¿no? De que está teniendo un esfuerzo, no una manifestación egoica, ¿no? Donde están haciendo este ejercicio. Pero sí, claro, en la medida que nosotros cooperamos con la capacidad del cuerpo, vamos fluyendo de una mejor manera. Y hacer ejercicio, por ejemplo, saliéndonos un poquito a este punto que comentas, hacer ejercicio con mindfulness es mucho más eficiente que estar pensando, estarse resistiendo al proceso, ¿no? Bueno, ahorita platicamos de eso, pero bueno, Sí. volviendo al embarazo, ¿qué tipo de meditación le recomiendas a una mujer que está embarazada? Desde el principio lo que se recomienda es la atención al cuerpo. El escáner corporal clásico que ya conoces, doctor, que ya hemos realizado en los cursos, es muy útil porque eso permite que la mujer se vaya dando cuenta de esos puntos de dolor, de esos puntos de molestia, de incomodidad, de cambios de peso corporal, etcétera, y le va permitiendo atender oportunamente estas situaciones. Entonces el escáner es indispensable, la práctica de la respiración consciente, cuando de alguna manera empieza a notar que un pensamiento o una emoción, como ya lo mencioné, se va desbordando, tener prácticas de respiración natural, tal y como respiramos siempre, enfocarse en la sensación respiratoria también es básico para poderlo generar, y algunas meditaciones enfocadas al manejo emocional. Por ejemplo, hay ciertas meditaciones enfocadas al manejo de miedo, otras meditaciones al manejo de la ira, la tristeza. Entonces pueden ir generando toda esta serie de prácticas para tener un embarazo mucho más favorable, ¿no? Muy bien. Ahora, de pronto, doctor, la mujer que tiene, por ejemplo, un embarazo gemelar, pues aumenta más Estrés. el estrés, Ajá, ¿verdad? Incluso, a veces, ahorita ya está más controlado eso, pero antes con la fertilización que se llevaba a cabo en los hospitales, tenía hasta 6, 7 bebés, ¿verdad? Sí, no, ahí ya son casos extremos donde mindfulness tiene que emplearse a fondo, ¿verdad? Y que pues obviamente no está exento de toda la serie de problemas y complicaciones. La situación viene aquí, o el sufrimiento, el malestar psicológico viene cuando nosotros nos adelantamos al futuro. Entonces empezamos nosotros a generar no solo la planeación, la cual es necesaria, empezamos a generar escenarios catastróficos, y luego nos los empezamos a creer como si fueran la realidad, y ya no hay manera de poder controlar a la mente en ese momento. Entonces sí se recomienda que independientemente sea gemelar, sea un embarazo de alto riesgo, sea un embarazo con todo a su favor, tengan estas herramientas para que puedan usarlas en el momento preciso, ¿no? Volviendo a esto, pero en otro aspecto totalmente diferente. Sí. La recomendación, por ejemplo, ahorita para la situación donde que es una situación difícil, porque en algunas áreas de la ciudad no hay agua, así de plano, duran 2, 3 días, hasta a veces más. Sí. La recomendación, porque esa sería una situación real, ¿verdad? No es imaginaria. No, es real. Pero ahí, ¿qué hacer? Bueno, desde el punto de vista de mindfulness. Desde mindfulness, cuando nosotros notamos una privación, en este caso, como mencionas, ¿no? la carencia de agua, es muy importante darnos cuenta, primero, qué posibilidades tenemos para poder seguir siendo funcionales, para poder, obviamente, integrarnos y recuperar este líquido, ¿no? Como lo hemos visto, desgraciadamente, algunos sectores de la comunidad que han tenido que hacer incluso bloqueos y demás. O sea, ver qué acciones podemos generar. Lo segundo es notar nuestras emociones. ¿Qué emoción se está generando en nosotros? Enojo ante la situación, es importante regular esta emoción. En ese momento en el que notamos irritación, empezar a enfocarnos en el cuerpo, empezar a enfocarnos en la respiración, darnos cuenta que un estado emocional desfavorable no va a cambiar la situación, incluso puede generar conflictos en la familia. O el miedo, ¿no? Que también ya hemos vivido una crisis hace poco tiempo del agua y la hemos trascendido. Cuando los seres humanos tenemos la capacidad de enfocarnos en el presente, tenemos habilidad para resolver las situaciones de mejor manera. Entonces la recomendación es tomar todas las previsiones necesarias, obviamente seguir ahorrando agua, pero cuando notemos una emoción o un pensamiento, tratar de hacer un espacio, doctor, un espacio de testigo para no dejarnos llevar por él. Exactamente. Vamos a una pequeña pausa. Sí. No nos tardamos nada y regresamos aquí a Consultorio en Salud. Estamos de regreso aquí en Consultorio en Salud y estamos charlando con el doctor Javier Gutiérrez Ornelas, instructor de Mindfulness. Doctor, para terminar ya el tema del embarazo y el Mindfulness, ¿cuál sería el mensaje? El mensaje es que se den la oportunidad de conocer esta herramienta, de hacer ejercicios, de hacer prácticas, incluso de tomar un curso, porque es un curso que les va a ayudar toda la vida. El proceso del embarazo es complicado, pero de manera natural. Si la mujer embarazada logra desarrollar estas habilidades, tendrá un proceso mucho más sano y de mayor plenitud. Muy bien. Ahora, tocas otro tema, doctor, que es importante también durante el ejercicio, la meditación de mindfulness en el ejercicio o el deporte. E incluso hay temas exclusivos nada más hablando de puro mindfulness y hay libros hablando sobre esto, ¿verdad?
Hay personas, los deportistas de alto rendimiento, muchos de ellos meditan y les va mucho mejor en su rendimiento físico. Sí, sí, porque cuando una persona tiene la práctica de la meditación desarrollada, va a estar más enfocada en la actividad que realiza. El ejercicio que esté haciendo, el deporte que esté desarrollando, la persona que tiene este entrenamiento va a estar enfocada precisamente en la acción y eso le permite al cerebro tener mejor capacidad de manejo de las situaciones, por un lado. Otro beneficio es que cuando se tiene el entrenamiento de la meditación hay menos pensamientos que hagan temer de tomar una decisión o de hacer alguna actividad o distraerlos en problemas personales cuando están haciendo algún ejercicio. Muchos de los accidentes, por ejemplo, en los gimnasios se generan porque la persona está haciendo la actividad con alguna pesa o algún aparato mientras está pensando en alguna situación familiar o personal y eso lo lleva al accidente. Entonces, durante la práctica del ejercicio con mindfulness estamos más enfocados y también se escucha más al cuerpo. Esto es, hay mayor capacidad de sensación corporal y darse cuenta cuando puede haber algún momento de sobreesfuerzo o de incluso de lesión inminente para poder parar ahí y poderse atender, ¿no? Sí, cuando una persona está haciendo ejercicio, vamos a poner, hablando de correr, una persona que va a trotar en las mañanas o a la hora que sea, va a trotar, su pensamiento está en todas partes menos en ese momento del ejercicio, o sea, no está concentrado, la gran mayoría de las veces no está concentrado en lo que está haciendo. Está pensando en su trabajo, está pensando en lo que va a hacer más tarde, está pensando en su familia, etcétera, etcétera. Así es, y eso le lleva muchas veces cuando tienen este hábito, hay personas que también tienen o han desarrollado esa habilidad de estar enfocados en todo el proceso de la práctica, pero muchas veces, y lo más común como mencionas, es distraerse. Entonces, cada pensamiento, sobre todo si es un pensamiento relacionado con algún problema, se acompaña de una emoción. Puede ser el miedo, puede ser el enojo, puede ser la tristeza. Y las emociones, cuando se generan, muchas veces generan tensión muscular, contracturan la masa muscular. Entonces, si se está haciendo ejercicio, se están generando emociones, hay más riesgo de poderse lesionar o de poderse lastimar al estar haciendo la actividad por estos procesos emocionales. Doctor, muchas veces uno no llega a su meta, por así decirlo, del ejercicio, muchas veces porque tiene un bloqueo mental. Ya dice, ya no puedo. Cuando sí puede, si se esfuerza tantito más va a poder. Mindfulness puede ayudar a quitar este bloqueo. Sí, definitivamente, porque este bloqueo viene de un prejuicio, ¿verdad? De una situación cognitiva que cuando empieza la persona a desarrollar cierta cantidad de actividad, dependiendo de tiempo, de peso, lo que maneje, empieza ese pensamiento a generarse y esto va boicoteando el proceso. Cuando la persona también hace un ejercicio meditativo, se da cuenta que siempre es nuevo el momento presente y siempre hay posibilidades de crecer. Muchos de los atletas que mencionas de alto rendimiento, reconocidos, han marcado récord, han roto sus propios alcances cuando meditan y esto lo han mencionado, ¿no? Entonces sí es muy importante darse cuenta que los límites los tenemos en la mente. Obviamente hay límites físicos que eso en sentido común los tenemos que entender, pero siempre podemos dar un poco más de nosotros si estamos conectados al presente. Por ejemplo, hablando por ejemplo, del fútbol, cuando vemos que se va a ejecutar un penal, pues el penal está cerquititita de la portería, el punto donde ponen la pelota. Cualquiera diría, es muy fácil meter, pero hay muchas personas profesionales que lo fallan, pero hay personas que nunca lo fallan. Hay jugadores que es rarísimo, sí lo pueden fallar, pero es rarísimo que lo fallen. Así es. Aquí la diferencia es el que estar enfocados, el estar... muy seguramente, muy seguramente influye la habilidad, por supuesto, del deportista, pero influye también dónde está su atención. Si la atención está puesta en el presente, va a tener mayor posibilidad de realizar una acción más asertiva, más certera. Si la atención está en el presente, le genera más confianza, doctor, y la confianza le permite más soltura para realizar la actividad de mejor manera. Ya va a ser por ahí un encuentro futbolístico, ¿no?, importante para la ciudad, y bueno, ahí podremos ver qué tanta atención se tiene, ¿no? Doctor, porque nosotros nos damos cuenta, bueno, cuando está uno viendo al jugador, ya nos damos cuenta quién lo va a fallar y quién no lo va a fallar. Nomás le ve la cara, las facies, y ya lo ve todo uno nervioso, lo va a fallar, y lo falla. Sí, y no es que uno le eche la sal, ¿no?, como dicen popularmente, sino que es notorio cuando una persona está nerviosa, está tensa, está con miedo, ¿verdad? ¿Seguro? Obviamente no va a haber claridad mental, ¿verdad? Y tal vez la persona en ese momento no ve una portería, ve muchas, no ve un portero, ve muchos, entonces se le complica todo el proceso y obviamente va a tener una respuesta inadecuada. En ese momento ve la portería muy chiquita. Exactamente, sí, es cierto. Porque aparte de eso,
tiene todo el público en contra, si está en el estadio contrario. Sí, sí, sí. Tiene sí, 40,000 gentes o más en contra buchándolo, etcétera, etcétera. Sí, ese es todo un escenario que se presta a que si no hay manejo adecuado de la atención al momento presente, y no quiere decir que tengan que hacer un curso, muchas personas de manera natural ya van desarrollando esta habilidad, pero en la medida que tienes un entrenamiento mental y que puedes enfocar tu atención en el aquí y en el ahora, los resultados serán mejores. Esto aplica para cualquier deporte. Cualquier deporte, todo deporte requiere atención para poderlo desarrollar. Obviamente el entrenamiento previo, pero en la medida que la atención está ahí presente, los resultados serán mejores. Por ejemplo, el golf, que tiene que tener mucho concentración. Sí, yo no lo juego, ¿verdad? Pero he leído, incluso hay libros que se dedican y hablan precisamente de mindfulness en este deporte, y se ha visto cómo la atención, y personas que han tomado el curso conmigo y realizan este deporte han dicho cómo han tenido mejores resultados. Hay golfistas muy famosos que practican mindfulness y les va muy bien, ¿no? Así es. Ahora, doctor, ¿cuál sería el mensaje, por ejemplo, aquellas personas que dicen, yo soy deportista, pero quiero mejorar y no puedo porque hay un bloqueo? La cosa es que ni ellos se dan cuenta que hay un bloqueo mental, ¿verdad? Porque es algo inconsciente, pero no desarrollan más de lo que quisieran. ¿Cuál sería el mensaje? Bueno, el mensaje es estar más enfocados en la mente, darse más cuenta de cómo se generan los procesos mentales, qué pensamientos nos están limitando. Tal vez no sea algo personal, incluso puede ser algo que alguien nos haya dicho: tú no vas a ser capaz de esto, no vas a ser capaz de aquello, nunca vas a lograr esto, no tienes esta genética. Esas palabras son importantes ubicarlas y ver qué trasfondo tienen, si realmente están basadas en evidencia o solamente es un ruido mental que se ha ido ahí generando en el transcurso. Entonces la meditación en respiración, doctor, para poder observar pensamientos e irlos debilitando, y la atención al cuerpo, muy importante en los atletas. Es importante que hagan el escáner corporal de manera regular, y esto les va a permitir a ellos ir evitando lesiones, sobreentrenamientos y tener mejor rendimiento físico. Muy bien. ¿Talleres, doctor? Sí, bueno, el curso de reducción del estrés, que es el que manejo de manera habitual, doctor, empieza el 5 de octubre. Ya están abiertas las inscripciones, y bueno, los viajes con contenido también que tenemos de meditación, también abiertos para personas interesadas. Perfecto. ¿Dónde te pueden contactar? Sí, el teléfono es el 81 19 41 2061, y en las redes sociales www.mindfulnessmonterrey.com. ¿Y dónde estás ubicado? En la Plaza XO, Calzada San Pedro y Mississippi, en la Colonia del Valle. Perfecto, muchísimas gracias, gracias doctor, por haber estado con nosotros. Vamos a una pequeña pausa y regresamos.